Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza en la palabra del Señor, aquí en el Talmid. Y la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también es un privilegio de darle, de expresar nuestra gratitud con aquellos que de nuestra audiencia que está visitando la Iglesia Cristiana de la Gracia. Gracias por visitarnos. Nuestra iglesia está ubicada en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, aquí en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos en la parte baja de Huanacapa, edificio 305, en el quinto piso. Hay un edificio, hay un ascensor para llegar al quinto piso, y ahí nuestro culto comienza a las 9 de la mañana los domingos en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor, donde está exponiendo la palabra del Señor cada domingo a las 10:30. Para más información, comuníquese con nosotros en el número que voy a compartir en este momento, y para nuestra audiencia televisiva, el número está en la pantalla. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Para más información, solamente escríbanos ahí y te mandamos la información donde está ubicada la iglesia. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 9. Estamos en la última parte, y luego en nuestra última sesión, cuando estuvimos juntos, estuvimos hablando sobre Mateo capítulo 9 versículo 35 hasta 38, en cuanto lo habíamos combinado juntamente con 18 hasta 34 de Mateo capítulo 9, pero ahora vamos a llegar aquí en Mateo capítulo 9. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que dice aquí. Estamos culminando este capítulo 9 antes de entrar en capítulo 10. Y aquí está hablando sobre la misión de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo. Aquí está hablando donde Él envió a los 12 a su propia misión de llevar a cabo la obra del Señor. Ahora, para entender todo lo que voy a decir aquí, tiene que sintonizar el programa anterior, pero vamos a leer la escritura. Dice en versículo 35 hasta 38 de Mateo capítulo 9. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, y dice, y habitadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, Jesús se está dirigiendo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note aquí donde habíamos dejado la última vez. Estuvimos hablando sobre 3 secciones impactantes, significativos, ¿ves? En cuanto cuánto más deberíamos, ¿no?, nosotros ir a todas las partes, igual como recorría Jesús por todas las partes. Cuánto más deberíamos nosotros de no descuidar ni la mansión ni la villa miseria. ¿Por qué? Mira, Cristo enseñó en las sinagogas, en las instituciones existentes, cuando éstas le eran abiertas. A él no le importaba. Cualquier puerta que se abría, él iba a compartir el evangelio del reino, como él lo decía en su día cuando él estaba caminando. Hoy nosotros decimos el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Y él usaba lo que estaba disponible, lo que no importaba, lo que estaba disponible en su día, en su comunidad. ¿Ves? Él usaba cualquier institución que tenía sus puertas abiertas. Eso era claro. Aunque se opusieron violentamente a él después, pero a él no le importaba. Él iba a abrir la puerta. Aún en su día estaban en contra de él, pero le abrieron la puerta y él entró. Pues no tenía temor de compartir el reino, el evangelio del reino de Dios. Esta es la cosa más importante. Y cuando se presentaba la oportunidad, iba donde quiera hubiese una audiencia dispuesta.
Note que la obra de Jesús era de enseñar, era de predicar, era de sanar. Note estas tres cosas: enseñar, predicar y sanar. Esta es la misma tarea que tú y yo tenemos, cada uno de nosotros que decimos que somos creyentes, es de ir, enseñar, predicar y sanar. Jesús tenía una triple tarea y que debe servir de guía, como una guía básica a todos los creyentes. Mira, él predicaba, proclamaba las buenas nuevas del Rey, del Dios mismo. Trajo al hombre el mensaje más glorioso de salvación y redención. La segunda cosa, él enseñaba, ¿no? Arraigaba y fundamentaba a toda persona que quisiera recibir el mensaje. No era suficiente oír y recibir el mensaje. La gente necesitaba ser instruida, enseñada en la palabra de Dios. Tenían que ser entrenados en la palabra, no solamente ser entretenidos. Y la tercera cosa que él hacía siempre era sanaba y suplía las necesidades físicas, mentales y emocionales de quienes estaban heridos y que sufrían. Eso está claro, ¿no? Ahora que yo creo que usted note algo conmigo aquí. Abre sus Biblias, guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 9. Pero para el momento, por favor, vaya conmigo allá en Hechos capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Y note lo que dice aquí en versículo 38 y 39. 38 y 39. Vosotros sabéis como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Ahora, no tenía lo que estaba haciendo, no importaba las consecuencias. Él iba a predicar, enseñar y sanar. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Note aquí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente, dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No existe en la Biblia, escuche bien, no existe en la Biblia un creyente sentado calentando las bancas. Eso no se encuentra en la Biblia, con todo respeto. Eso no se encuentra. Ahora se encuentra en las iglesias. Lamentablemente se encuentra ahí, pero eso no se encuentra en la Biblia. Y el mandato es algo completamente lo contrario, lo que muchos están haciendo dentro de las iglesias. Note lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, por favor. Repito, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, donde él dice: predique la palabra, inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y también con instrucción. Yo quiero que usted note 3 lecciones aquí. Primeramente, 1, lo que se predica tiene que ser enseñado y vivido. Tiene que ser enseñado y vivido. El problema es que tenemos muchos creyentes hoy día, aún incluso pastores, que son hipócritas en cómo ellos predican y viven la palabra. Mira, no es, con todo respeto, no es suficiente hablar y predicar. Muchos cantan bonito, muchos bailan bonito, muchos hablan bonito, pero caminan feo delante del Señor. Mira, Dios quiere que las cosas que tiene para decir sean enseñadas de manera que los hombres sepan cómo vivir. Esto es lo que se nombra, lo que nosotros nombramos el discipulado. Es discipularlos en la palabra del Señor. Cómo caminar. El cómo de la palabra se tiene que vivir como un ejemplo delante de las personas. Dejemos de ser una bola de hipócritas y comenzamos a vivir verdaderamente lo que dice la palabra, ¿no? Y luego llamar a la atención a aquellos que dicen que son creyentes también de vivir la palabra palpablemente como se debe de vivir.
La segunda lección que creo que nosotros podemos obtener y apropiar de aquí es que todo creyente debe de, ¿por qué? Todo creyente debe proclamar, todo creyente debe de enseñar y sanar, ¿no? Jesús nunca pensó que el ministro haga la obra a él solo. Eso no se encuentra en la Biblia tampoco, donde el pastor tiene que hacer todo a las solas. Eso no se encuentra. El cuerpo es el cuerpo. Sepa bien que el pie no camina a las solas aparte del cuerpo. La mano no camina a las solas sin el cuerpo. Es un cuerpo completo. Es un cuerpo completo o nada. Y muchos están en la iglesia sentados haciendo absolutamente nada y no tienen ninguna vergüenza, ni una gota de vergüenza, que creen que están ahí para ser servidos. Y se han convertido en una bola de religiosos, simplemente llegan para oír y hacer absolutamente nada. Eso, con todo respeto, no se encuentra en la Biblia. Es que no se encuentra. Mira, todo creyente debe de proclamar, enseñar y sanar. Jesús nunca pensó que el ministro haga la obra él solo. Jesús ha enviado a todo creyente y espera que todo creyente se ocupe de alcanzar y ayudar a los demás. Para eso somos llamados. La tercera lección yo creo que podemos apropiar de aquí es esta. Muchas personas necesitan el mensaje, pero también necesitan que se les enseñe los detalles, ¿no?, del mensaje y cómo aplicarlos a sus vidas. Es que se les enseña los detalles del mensaje del Evangelio. Mira, es difícil cumplir con esa tarea si tú mismo no puedes articular el Evangelio. Y peor todavía es si no lo está viviendo. Mira, piense bien conmigo. Cuando se trata de predicar, cuando se trata de enseñar, cuando se trata de sanar, hay un peligro. Aquí donde quiero dar una palabra de caución. ¿Ves? Hay un peligro de cual es preciso guardarse. Escuche bien. Predicar solamente nutrirá la gente, ¿ves? Únicamente con los puntos principales del mensaje de Dios y nada más. Escuche bien. Predicar solamente nutrirá a la gente únicamente con los puntos principales del mensaje de Dios. Predicar solamente dejará a la gente con un gran vacío espiritual en su vida. No sabrá cómo aplicar la voluntad de Dios en su vida cotidiana. La enseñanza es tan necesaria como la predicación. Son gemelos. No podemos separarlos, con todo respeto. Mira. Ahí está el peligro de solamente predicar. Y aquí donde muchos pastores cometen un tremendo error, y es fatal en la iglesia. Tú llegas al púlpito, tú predicas un mensaje fantástico y nada más. También el enseñar solamente conduce a 4 tremendos errores. Solamente enseñar conduce a 4 errores, pero grandísimos. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Escúcheme lo que dice la palabra. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Ahora, quédese ahí conmigo. Baje hasta versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice esto, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, mantenga esto en mente. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 9 y vamos a vincular esto. En Mateo capítulo 9, mira lo que él dice aquí en versículo 35. Versículo 35. Jesús recorría, ¿no?, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, este versículo cubre 4 aspectos de su ministerio. Este versículo, en versículo 35, cubre 4 aspectos de su ministerio. La primera es que el método de Jesucristo tuvo un solo método. Había uno para alcanzar a la gente. Recorría
la zona buscando a la gente. Y nada ha cambiado, con todo respeto, nada ha cambiado hoy día. El hecho que tenemos todos los medios de comunicación hoy día, la facilidad de alcanzar a multitudes, tal como lo estamos haciendo ahorita aquí, no es suficiente. Tenemos que ponerle zapatos a lo que nosotros creemos. Tenemos que gastar suela de los zapatos. Tenemos que ir afuera y buscar a la gente y hablar con ellos personalmente, de cara a cara, bigote a bigote, panza a panza. Tenemos que hablar con ellos, ¿ves? El amor de Dios, ¿por qué? Porque el amor reside en nosotros. Mira, con todo respeto, esta locura de permitir que la inteligencia artificial se va a encargar de los mensajes, mira, eso es una pura tontería. Nosotros trabajamos con seres humanos que son complicados. Primeramente, el método de Jesús era recorrer por toda la parte. Él salía a buscar a la gente. La segunda cosa, el lugar del ministerio de Jesús fue literalmente a todas partes. A todas partes. La parte que son buenas, la parte que son malas. Tenemos que ir a todas las partes, no la parte que nos cae bien. Tercero, la obra de Jesús era de enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Jesús tenía una triple tarea que debe servir como una guía básica a nosotros, a los creyentes. Y ahora llegamos al cuarto aspecto. El cuarto aspecto donde quiero invertir un poquito más de tiempo aquí. Mira. El cuarto es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. El evangelio del reino. Lo que tú y yo nombramos hoy día el evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando Él estaba caminando, Él no dijo el evangelio de Jesucristo, Él dijo el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Él estaba aquí caminando en vivo y en color. Ahora, Jesús fue como digo, el heraldo. Él es el heraldo del rey. Él es heraldo del Padre Celestial, proclamando las buenas nuevas de su reino. Es un heraldo. Él lanzaba su voz proclamando el evangelio del reino de Dios. Hay un rey, con todo respeto. Dios mismo es nuestro rey. Hay un reino donde mora ¿quién? Donde mora el rey. Se lo llama el cielo, es otra dimensión de la existencia, otro mundo, como tú lo quieres nombrar. El rey y su reino y su poder y soberanía gobiernan tanto en el cielo como en la tierra. Y Jesús vino a proclamar este glorioso mensaje, tanto sobre el mundo visible como sobre el mundo invisible, tanto en la dimensión de existencia espiritual como en la existencia física. Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 1 y escuche la voz del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1 versículo 16, repito, Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice esto, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y también invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por él, de él y para él. La otra cosa es que hay un heraldo veraz, un heraldo veraz del rey, enviado por el mismo rey. Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo. Este es un heraldo veraz. Jesucristo es el heraldo que es el perfecto representante del rey. Él proclama las buenas nuevas acerca del reino, un mensaje sin falsedad alguna, lleno de verdad y esperanza, la esperanza de salvación eterna. Igual nosotros tenemos que proclamar el mismo mensaje. Yo no sé de dónde nosotros sacamos nuestros mensajes hoy en día, en esta época postmoderna que estamos viviendo. Mira, escuche bien, abre su Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 14 y 15. 14 y 15, él dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el evangelio de Dios, el evangelio del reino, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el evangelio. Es el mismo mensaje hoy día, nada ha cambiado. Escuche bien, por favor. Tú tienes solamente dos opciones: aceptar, aceptar lo que dice la palabra de Dios,
aceptar lo que dice la palabra o rechazar lo que dice la palabra de Dios. Pero tú ni yo tenemos la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios, con todo respeto. Su interpretación personal no tiene ningún significativo. ¿Qué es lo que el rey nos dijo a nosotros a través de su heraldo, Jesucristo? El mensaje no ha cambiado y no se debe de cambiar. ¿Me comprende? Mira, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios capítulo 5. Note bien conmigo versículos 19, 20 y 21. 2 Corintios capítulo 5, versículos 19, 21 dice esto. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros que la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es importante. El patrón ya está establecido en la Biblia. Yo no sé por qué estamos tratando de cambiarlo. Es que no tiene ningún sentido, con todo respeto. Mira, si tú estás asistiendo a la iglesia donde no están predicando expositivamente, no estás predicando la sana doctrina, no te está enseñando lo que literalmente la palabra dice, en vez de la opinión del pastor, huye, corre lo más rápido posible y busque un lugar que te va a alimentar en la palabra de Dios, no en la opinión del hombre de Dios sobre la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 35. Por favor, vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, yo creo que tú notes aquí, que aquí el asunto de la predicación, el proclamar, ¿no? El predicar, el anunciar, el publicar, ¿no? Esa es la palabra, el evangelizo. ¿No? No es el evangelio donde sacamos la palabra el evangelizo, es en griego, que es la predicación, es el proclamar, es el predicar, es el anunciar, es el publicar. El predicador es un heraldo que viene en nombre del rey y que representa al rey. Tú y yo no nos representamos a nosotros mismos, y con todo respeto, nosotros no podemos representar a nuestra iglesia. Tenemos que representar el reino de Dios, el rey mismo. Mírame lo que dice 2 Corintios capítulo 5, donde estuve leyendo. Ahora vamos a regresar brevemente 2 Corintios capítulo 5 y nota lo que dice específicamente versículo 20. Dice, por tanto somos embajadores de Cristo, no de nosotros mismos, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Dios está hablando al pueblo a través de nosotros. Es a través de nosotros. Somos sus embajadores, sus representantes. Viene para proclamar, ¿ver qué? Viene para proclamar el mensaje del rey, y escuche bien, viene a proclamar el mensaje del rey y solamente el mensaje del rey. No tiene mensaje propio. El embajador no tiene un mensaje propio. ¿Ven? Si comienza a proclamar su propio mensaje y en el mismo momento de hacerlo ya no es heraldo y portavoz del rey, es su propio representante. Y lamentablemente muchos en nuestra audiencia, sea en la televisión, sea en la radio, sea en internet, usted se ha proclamado en su propio embajador. Escuche bien, el concepto de ser su propio embajador es una estupidez. Es una tontería, porque un embajador tiene que representar a alguien afuera de él, no de uno mismo, con todo respeto. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Ahora vamos a llegar al segundo punto global, ¿ves? Sobre este esquema que hemos desarrollado para mantenernos dentro del contexto de los versículos. El segundo punto es que Jesucristo tuvo compasión. Él tuvo compasión, ¿no?
La misión de Jesucristo fue mostrar compasión. La misión de Cristo fue mostrar compasión. Este es el segundo punto. Permíteme. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta 38. Pues vamos a ponerlo una vez más en su contexto. Dice versículo 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y enseñando, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitud, ahora mira lo que dice, y viendo la multitud, versículo 36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, aquí, a ver si lo pongo así. Debía expresar y demostrar la compasión de Dios. Debía expresar y demostrar la compasión de Dios. El tipo de compasión todos los hombres deben tener por todos los otros hombres. Primeramente Jesús vio a la multitud. Él vio a la multitud. Él los vio a ellos en su condición actual. Vio a los que le seguían, a los de las aldeas, a los que estaban en las ciudades, a los que estaban en el campo, a los que estaban en las sinagogas, a los que estaban en las montañas, los que estaban junto a la orilla, ¿no?, del cementerio, a los que estaban cerca de los barcos, de los botes, y los que estaban cerca de los hogares, ¿ves? Y fue movido por compasión. Él abrió sus ojos y él vio a todos, no importa qué clase de personas en nuestra comunidad. Él los vio todo, ¿ves? De lo más alto y de lo más rico hasta lo más pobre, y él tuvo compasión porque él pudo ver algo en ellos. Estaban súper necesitados, ¿ves?, de la gracia de Dios, súper necesitados del amor de Dios, súper necesitados, ¿ves?, de la misericordia de Dios, súper necesitados del perdón de Dios por sus pecados. Jesús fue conmovido por las necesidades físicas de los hombres también. Él vio su hambre, él vio su dolor, él vio su sufrimiento. No estaba ciego y no se hizo ciego. Se sintió conmovido por las necesidades espirituales de los hombres, por estar perdidos y muertos para Dios. Él pudo ver su vacío, pudo ver su soledad, pudo ver su perturbación, su falta de propósito, su sentido y significado en la vida. Él pudo ver que la mayor parte de la gente no tiene propósito. Simplemente es como muertos ambulantes, como zombies caminando en las calles, ¿ves? Y están en un estado de existir, pero no tienen propósito que ellos pueden definir. La razón por que me levanto cada mañana con un propósito es para glorificar a Dios y también para ser de bendición a mi familia. Simplemente existen por existir. Los vio a todos y observó y estudió la situación de cada uno de esta gente, ¿no? Ninguno escapó al ojo y al corazón de Jesús, y a mirar, él vio tres cosas en ellos. Primeramente, nota la primera: Jesús vio las multitudes desamparadas. Jesús vio las multitudes desamparadas, ¿no? Estaban aplastadas al punto del colapso. Eso es lo que él vio. Cuando tú sales de tu casa cada día, de su hogar, de su departamento, de su apartamento, de su condominio, a mí no importa lo que tú vives, y tú vas en la mañana, hay una multitud caminando por todas las calles de Cusco, y si abre tus ojos, permite que las camas caigan y tú puedes ver que están desesperados, desamparados. Gente que, están aplastados al punto de colapso. Ellos están con un montón de problemas. Note que la vida los aplastaba, y eso es lo que vio Jesús, y debemos ver la misma cosa hoy en día. La vida era cruel en ese entonces y es cruel hoy día.
La vida era dura en ese entonces, es dura hoy día. La vida era pobre en ese entonces, es pobre igual hoy día. La vida era vacía en ese entonces, es igual hoy día. Y sin un verdadero propósito, y la mayor parte de la gente, bendito sea el nombre del Señor, también no tiene un verdadero propósito. Solamente están existiendo. Nada más, nada más. Con demasiada frecuencia, escuche por favor, con demasiada frecuencia la vida parecía sin esperanza y sin sentido. Cuando yo camino y le hablo con la gente, eso es lo que yo veo. Y cuando le hablo, no pueden contestar las preguntas más básicas. Y estoy caminando hoy en día, en 2024, en las calles aquí en Cusco. La religión los aplastaba también. Escuche bien, la religión los aplastaba también. Tenían tantos requisitos, tantos rituales, tantas ceremonias secos, pero lo dejaba a ellos vacíos. La religión les imponía carga. En ese entonces, en la época de Jesús, les imponía carga, sobrecarga, demanda sobre demanda, requería interminables rituales, ceremonias y reglas, como hoy en día. Esto es interminable. Pero nunca los edificaba, los levantaba y cumplía con sus necesidades. Además, la religión los llevaba a creencias que realmente no los conduciría a Dios. Igual como la iglesia está llena de un sinfín de creencias, pero nunca los lleva, nunca los apunta a Cristo. Lo apunta a ellos mismos, a sus propios rituales, ceremonias, a sus propias creencias, a sus propias tradiciones, a sus propias obras. Pero nunca los lleva a Dios. Por eso no estaban espiritualmente satisfechos, andaban vacíos a pesar que eran fieles a su religión. Estaban, en otra palabra, la Biblia dice que estaban muertos a Dios, vivos a la sinagoga, vivos a su religión, vivos a su iglesia, pero muertos a Dios. ¿De qué te sirve eso? El pecado los aplastaba también. El pecado los aplastaba. No se le enseñaba la verdad, sino más bien las ideas de los religiosos y nada más. Por eso todavía estaban muertos en sus pecados, a pesar que nacieron en su religión, vivían en su religión, amén, respiraban en su religión y todavía estaban muertos en sus pecados. Mira lo que dice la Biblia. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Permíteme, el versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. El peso de sus pecados todavía yacía sobre sus corazones, cautivaba sus mentes y debilitaba cualquier confianza o seguridad que tuvieran. Mira, sus pecados los volvían inseguros en cuanto al futuro. Participaban en las religiones y al fin del momento que van a apartar de esta tierra, andaban con la idea: ojalá que existe posibilidad que voy a morir y voy a entrar en el cielo. No tan seguros, todavía aún cuando respiren el último respiro, no saben todavía. Pero mira la diferencia con Cristo. Mira la diferencia, repito, mira la diferencia con Cristo, por favor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, tú y yo no tenemos la autoridad de separar Dios de su palabra y la palabra de Dios. Eso es una imposibilidad. Escuche bien. En Mateo capítulo 11, él dice esto en versículo 28-29. Vamos a ojear nuestra Biblia, llegar a Mateo capítulo 11, lo que dice, permiten, versículo 28 y 29. Dice: venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y que yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿qué iglesia, con todo respeto? Con todo respeto, ¿qué iglesia, qué ministerio puede decir: venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar?
No, hombre, ni una iglesia y ningún pastor puede decir eso honestamente. Versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué iglesia puede decir? Tomad nuestro yugo sobre vosotros y aprended de nosotros. Que somos mansos y humildes de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Ninguno si es honesto. Mira, el evangelio es una persona y la persona es Jesucristo, no es la iglesia, con todo respeto, y yo no estoy en contra de esa iglesia porque yo soy pastor. Sería algo ridículo decir eso. Pero reconozco la respuesta no se encuentra en una institución, se encuentra en la persona de Jesucristo. Tenemos que apuntar, señalar, ¿ven? A la persona de Dios, no a las cosas de Dios, pero a la persona de Dios. Mira, en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, abre sus Biblias, Apocalipsis, vamos a ver conmigo, Apocalipsis capítulo 22, por favor, Apocalipsis capítulo 22, y mira lo que dice aquí en versículo 17, Apocalipsis capítulo 22 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tomen gratuitamente del agua de la vida. Ven, es a Él, a una persona, a Cristo, a Dios. No las cosas que representa Dios, es a Dios. Por favor, dejemos de reemplazar la persona de Dios con las cosas de Dios, por favor. ¿Tú te recuerdas del profeta Isaías? Vamos a ir Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a regresar a la izquierda al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1. Vamos a ver, permíteme. Isaías capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid ahora y razonemos. Dice el Señor, no la institución. Dice el Señor, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es la persona que nos lava, lo que nos limpia, la persona del Señor Jesucristo. No es la institución religiosa, es la persona de Jesús. Ahora, ¿sabe que en este mismo libro de Isaías, al fin, vete conmigo, en Isaías capítulo 55, mira lo que dice en versículo 1. Isaías 55, vamos ahí, estoy en 53, permíteme, 55, dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Dice el versículo 1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid comprar y comer. Venid comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dios no te cobra ni un vellón, ni una moneda, ni un centavo, ni un céntimo. Él dice: ven, yo te doy de comer, yo te doy de tomar. Ven. Es la persona, no la institución que representa a la persona. ¿Me está captando la idea? Que la otra cosa que vio Jesús, Él vio las multitudes esparcidas. Iban de un lado a otro lado, ¿no? Sin saber qué dirección tomar. Se detenían en un lugar y otro tratando de encontrar algo que los satisficiera, pero era en vano. Carecían de sentido, propósito o significado. Hace un par de semanas yo estaba caminando y no noté que la señora me estaba vigilando a mí. No me di cuenta. Pero yo la vi y me recuerdo que ella fue más adelante en la vereda y ella regresó y estaba dando vuelta y yo la vi y ok, bueno, lo noté. Se estaba oscureciendo ya, y más bien ya estaba oscuro en la calle en la tarde y era como las 7:15, 7:20 de la noche. Y yo estaba caminando y la vi y luego se me olvidó de ella. Por un momento se me desapareció de la vista. De repente
Yo la veo otra vez, que dando vuelta y vuelta y vuelta, yo la vi, pero no la reconocí a ella. Y de repente se me desapareció otra vez y ahí está a la par. Me asustó. Y esta mujer estaba, pero desesperada. Iba de un lado al otro lado, de un lado al otro lado, de un lado al otro lado. Y de repente me dice, Pastor Eddie, usted es el pastor, ¿verdad? Y me le mira, sí. Yo no la reconocí a ella. Pero más adelante descubrí quién era. Y que sí le había conocido en el pasado. Y la vi que ella estaba dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Andaba desesperada, andaba deprimida, andaba cargada, andaba aplastada por su situación. Note que la religión restrictiva, el judaísmo en ese entonces, o las filosofías, el estoicismo de ese entonces, note que la religión permisiva, el politeísmo de ese día, o la filosofía de simplemente de los epicureos, que simplemente vamos a comer, beber y disfrutar hoy porque mañana vamos a morir. Esta es la filosofía de la pachanga, de las fiestas. Nada eso le permitía y les ayudaba a ellos. Sin embargo, nada les llenaba interiormente, donde las personas están completamente vacías. Afuera se la pinta bien bonito, pero adentro están vacíos. ¿Cuántos de ustedes que están sintonizando en este momento en la pantalla? ¿Cuántos de ustedes que están a la distancia de mi voz? ¿Ves? En la radio? ¿Cuántos de ustedes que están a la distancia de mi vista? La pinta bien bonito, pero adentro están completamente vacíos, secos y chupados, sin sentido, sin propósito, deprimidos. Jesús vio a la multitud esparcidas. Iban de un lado al otro lado, de un lado a otro lado, ¿no? Nada les satisfacía realmente, al menos no en lo espiritual. El alma humana aún gemía por la verdad de Dios. Permíteme, lo que dice, vamos al Evangelio de Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir. Juan capítulo 10, versículo 10. Y escuche bien lo que dice. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Mira, toda esta gente que están caminando por las calles aquí en Cusco. El ladrón ha llegado para robarles, ¿no? Y para matarlos y destruirlos. El mundo lo está chupando seco, le está chupando seco. ¿Ves? Y Jesús dice, voltea, mírame. Yo te puedo dar vida y vida eterna, y te la puedo dar en abundancia. Puedo llenar ese vacío que todo lo que tú has intentado llenarlo con no ha funcionado, pero yo puedo traerte la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa toda explicación, la paz que sobrepasa todo razonamiento, la paz que sobrepasa todas las circunstancias. Yo puedo, y nosotros lo ignoramos. Abre su Biblia, escuche lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, según Timoteo capítulo 1, según Timoteo capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice, según Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús, el Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Wow! Mi esperanza cambia. En la primera epístola de Juan capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver. Primera Juan capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí el contexto es la vida eterna. La tercera cosa, Jesús vio las multitudes como ovejas sin pastor. Él vio a la multitud como ovejas sin pastor, descarriados, expuestos al peligro,
expuestos al peligro. Estaban perdidas, ¿no? Igual como ovejas. No tenían líder con coraje, con valentía, con pantalones suficientes para rendirse a la verdad y vivir por ella. No había quien enseñe la verdad, ¿no? Prácticamente todo maestro solo procuraba esquilmar, ¿no?, a las ovejas, asegurando su propia posición y establecer sus seguidores de sus propias ideas. ¿Y cuánta gente son fiel a iglesias que son malísimas, malas? Su liderazgo es corrupto. Saben que no le predican el mensaje correcto. La gente prefiere ser leal, fiel a una mala iglesia, una mala doctrina, un malo liderazgo, porque por lo menos conocen esa miseria. Y uno dice, ¿de dónde saca la idea, la locura de ser fiel a algo que está chueco y equivocado? Y así son la gente. Mi iglesia, aunque mis pastores andan chuecos, mis pastores andan mal, mi liderazgo anda mal, hay escándalo tras escándalo y no te molesta. Mira, tú tienes problemas mucho más grandes que tú piensas. Sabiendo, la Biblia dice, el libro de Santiago capítulo 4, dice, sabiéndose el bien y no hacerlo para ti es pecado. Mira, pocos conducían a la gente a Dios. Lo están conduciendo a ellos mismos, a su propia institución, a su propia iglesia, no a Dios. El trabajo nuestro es apuntarlos a Dios, a Cristo, a la cruz, al Evangelio, a los principios, los preceptos de Dios, a Él. Pocos conducían a la gente a Dios, igual como hoy en día. Muchos apartaban a la gente de Dios, como igual hoy día. La gente eran como ovejas sin pastor, y esto es lo que me deja mi boca arriba. Vamos a rezar Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, mira lo que dice el versículo 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Es la condición. A ver si puedo pintar el cuadro así. En el libro de Mateo, capítulo 18, vamos a abrirse en Mateo 18, mira lo que dice aquí en versículo 12. Mateo 18, versículo 12. Mira cómo comienza, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 y en los montes y va en busca de la descarriada. Nadie los busca ya. No los busca ya. Yo estoy hablando de verdaderas ovejas. Yo no estoy hablando de aquellos que pretenden que son hipócritas, mentirosos, bla, 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 bla. Pero mira bien. Y no le molesta la membresía de la iglesia. No le molesta ir a predicarle el evangelio, a llamarle la atención. ¿Ves? Que se arrepienten. Simplemente, bueno, se fueron. Y nada más. El pastor anda mal, la iglesia anda mal. El libro de Jeremías capítulo 50. El libro de Jeremías capítulo 50, versículo 6 dice esto. Mira lo que dice. Dice, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Yo no, mira, como pastor me asusta a mí que yo voy a tener que darle cuentas a Dios, no a vos, a Dios. ¿Dónde están nuestras convicciones de amor y compasión y de misericordia, de la verdad en sí? Y el problema es que casi eso ya no existe en la vida de muchos pastores. Lo que existe es el gran mi, yo. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios por esas benditas ovejas. No me tengas que creer a mí. Escuche, tú vas a tener que darle cuentas. Mira lo que dice el Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 34.
Ezequiel capítulo 34. Nota lo que dice versículo 6. Repito, Ezequiel capítulo 34, versículo 6. Dice, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Ahí está la condición de muchas iglesias hoy en día. ¡Qué tremenda vergüenza!